Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá reencontrándonos de nuevo con otro tema, con otra cuestión que nos ayude, como siempre digo, a ampliar un poquito nuestra mirada, a poder como enriquecer la forma en que estamos parados frente a las diferentes situaciones para buscar básicamente un bienestar y una forma de sentirnos cada vez mejor. Hoy vamos a charlar sobre cuánta importancia tiene la historia de la otra persona en un vínculo de pareja, ¿no? Cuando uno conoce a alguien nuevo, y normalmente suele suceder que hay, por supuesto, hay una idealización cuando uno conoce a alguien, siempre de alguna forma lo que nosotros, el deseo que nosotros tenemos de encontrar cierta persona que tenga ciertas características. Esto está de una manera como interna en nosotros, no es que está tal vez de una manera tan consciente. Siempre hay, en el 100% de los casos esto se produce, idealizamos o le transferimos a la otra persona lo que internamente está en nosotros como un deseo de encontrar una persona que tenga estas características. Por eso todos sabemos por experiencia que cuando uno conoce a alguien en un vínculo nuevo, al principio todo es absolutamente maravilloso, ¿no? Y de golpe, uy, cómo resonamos, qué bien que nos entendemos, pensamos igual, ¿no? Está toda esta parte del enamoramiento que se suele decir que es un estado alterado de conciencia donde uno ve ciertas cosas y otras cosas no las ve. En uno de los programas anteriores hemos hablado sobre las banderas rojas, toda esta alarma que empieza a aparecer o las señales que en un cierto momento empiezan a aparecer y que uno, tomado por esta etapa del enamoramiento y de la idealización, no ve, desoye. Pero mucho más allá de eso, acá me quiero focalizar en qué importancia tiene para mí o cuánta atención le tengo que prestar yo a todo lo que la otra persona ha vivido antes de mí, antes de estar conmigo, ¿no? Con otros vínculos anteriores. Y esto no lo estoy diciendo desde un lugar de que yo tengo que investigar qué fue lo que hiciste, con quién estuviste, ¿no? Y estas cuestiones que a veces se hacen muy tóxicas. Hay personas que necesitan investigar todo, pero acá lo estamos haciendo de una manera general. Vamos a plantearlo así. ¿Con qué tipo de conflictos o qué tipo de vínculo en cuanto a los mecanismos ha tenido la persona que yo estoy teniendo enfrente y con la que supuestamente estoy, bueno, apostando a un nuevo vínculo, o lo estoy conociendo, o lo que sea? ¿Por qué sería importante esto? Uno podría decir, bueno, no, pero a mí no me importa porque yo es todo nuevo, yo soy una persona distinta, el vínculo que se va a generar conmigo es diferente, ¿no? Pero ¿cuánta importancia tiene lo que la otra persona ya vivió? El tipo de vínculo que estableció, el tipo de conflictos con los cuales se encontró. Yo creo que mucha importancia tiene y también creo que le damos muy poca trascendencia a la hora de iniciar un nuevo vínculo con alguien. ¿Por qué? Justamente porque la idealización nos nubla la mirada y además también suele suceder, esto lo sabemos todos, que en un primer momento, en un vínculo, de una manera involuntaria, todos nos vendemos, vamos a decirlo así. Nos vendemos en cuanto a que aquí uno muestra de manera inevitable como si fuera que trata de mostrar lo mejor de uno. Y muchas veces en este deseo de mostrar lo mejor de uno, que no lo hacemos porque somos malas personas y queremos criticar, sino porque es una forma como de conquista, ¿no? Todos sin querer mostramos nuestra mejor parte. Y es importante saber que muchas veces en esa mejor parte que yo quiero mostrar de mí, el malo de la película fue siempre el anterior, ¿no es cierto? Como que tendemos a, uy, no sabés el vínculo tan tóxico que tuve, no sabés lo que era esta mujer, no sabés lo que era este hombre, la toxicidad que tenía, cómo me manipuló, estuve con una que era una loca, ¿no es cierto? A veces se suelen decir como estas cosas vulgarmente, donde como si fuera que toda la responsabilidad del no funcionamiento de ese vínculo anterior es culpa de la otra persona, porque era muy conflictiva, muy complicada, o era un hombre muy dominante, muy manipulador, lo que sea que uno diga de la situación anterior. Entonces, primero vamos a pensarlo así. La forma
en que la persona nueva que yo tengo frente a mí hable de la persona anterior, a mí me está dando también muchísima información sobre la persona que tengo enfrente. Porque tenemos que saber, esto es fundamental, que es de lo que sería un lugar sensato o maduro en cualquier vínculo, que en una relación el 50% es de cada uno. No hay un culpable, un responsable, un tóxico, un manipulador, sino hay alguien que entró en ese vínculo, permitió ese vínculo, de alguna manera funcionó de una manera complementaria. Entonces, si la otra persona estuvo en un vínculo tóxico, en un vínculo de violencia, en un vínculo de manipulación, la pregunta, para mí estos son todos datos importantísimos respecto de la persona que tengo enfrente. Y a ver, no vamos a decir que porque, supónganse que no sé, que esta persona que yo tengo enfrente me cuenta que tuvo una mujer muy tóxica y entonces que cuando se distanciaron o lo que sea, esta mujer lo dejó sin nada y se quedó con todo y que actuó de una manera muy incorrecta. Bueno, sabemos también que nadie vive situaciones por casualidad. Entonces, hilvanando esto de cuánta importancia tiene la historia del otro al momento de pretender yo iniciar un vínculo con alguien, vuelvo a insistir que mucha importancia tiene, y esto no significa que yo no voy a apostar a un vínculo, sino que significa que yo, si fuera medianamente consciente, debería poder tomar, pero no desde un lugar de crítica, sino desde un lugar de análisis, por qué esta persona vivió las situaciones que vivió. En qué lugar energéticamente esta persona que yo tengo enfrente funcionó respecto de la otra para que sucediera todo lo que me está sucediendo, lo que le sucedió. También pensemos que si la persona que yo tengo enfrente echa toda la culpa o toda la responsabilidad a la persona anterior, hay un alto grado de inconsciencia en esta persona. O sea, no puede hacerse cargo de qué parte tuvo que ver, qué grado de responsabilidad tenía para haber vivido las cuestiones que vivió. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que, más allá de la idealización primera, la historia del otro debería ser un punto de referencia importante que nosotros deberíamos mirar. Porque, voy a decirlo así, la historia del otro me está hablando del otro. No me está hablando solamente de la pareja que el otro tuvo, sino de en qué lugar energéticamente estuvo el otro, qué grado de evolución tiene, qué grado de responsabilidad asume en las cuestiones o los conflictos que pudieron suceder en ese vínculo anterior, y también cómo habla o cómo se refiere a la persona que tuvo antes, ¿cierto? Porque cuando yo le echo toda la culpa o toda la carga del fracaso o del no avance de una relación a una persona anterior, es como que estoy evadiendo absolutamente qué parte tuve yo, qué fue lo que yo permití, qué cuestiones negocié, qué conflictos tengo yo, que no me pude parar tal vez de una manera lógica y coherente y no pude cubrir las necesidades que yo tenía. Entonces, la historia del otro debería ser un lugar de análisis por parte nuestra, porque muchas veces también está esto, ¿no? En esta idealización que hacemos también está la ilusión de que el otro viene con una historia súper tóxica, pero, no, yo ahora, porque lo quiere y porque me ama, él va a cambiar o tal cosa, ¿no es cierto? Tenemos esta ilusión de que conmigo va a ser distinto a lo que fue con una relación anterior. Esto es una ilusión. Tenemos que saber que si nosotros estamos parados en un lugar consciente y en un lugar analítico en el mejor sentido, o sea, que le pongamos un poco de racionalidad al análisis de la persona que estamos teniendo de frente. Porque si yo me dejo llevar solo porque, ay, me encanta, o porque me apasiona, o por la atracción física y todo esto, no miro la otra parte que la persona trae. ¿No es cierto? Desde en qué lugar está parado, cuáles son sus principios y sus valores, cómo trata también a otras personas, cómo habla de la persona anterior, qué lugar le da en su vida. Fíjense que es bastante frecuente esto de que cuando una pareja se separa, podríamos decir que la minoría
puede hablar de una manera respetuosa de la persona que tuvo. Yo diría que es la minoría. La mayoría es como que despotrica, como que la crítica va para atrás, ¿no es cierto? Como que la responsabilidad la tuvo toda la otra persona. Por eso esto también es un dato para nosotros. ¿En qué nivel de conciencia está la persona que tengo enfrente? ¿Cuánto se hace cargo de la responsabilidad de lo que sucedió en el vínculo? Vamos a pensar que un vínculo, cualquier vínculo, pero este específicamente, es un campo energético donde se miden fuerzas, vamos a decirlo así, de manera como desde la física, ¿no? Se miden fuerzas, campo de energía donde se miden fuerzas. Entonces, si el otro avasalló, si pasó por arriba, si manipuló, es porque de este lado había una fragilidad, una debilidad, una imposibilidad de pararse en un lugar correcto y coherente, una dificultad para poner los límites, sea cual sea la situación, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiero decir? Que cuando alguien habla del vínculo anterior despotricando con la persona anterior, está como si fuera evadiendo la parte de responsabilidad que le corresponde respecto a lo que ha sucedido en ese vínculo. Entonces esto es algo que tenemos que mirar. Entonces, ¿cuánto importa la historia del otro? Mucho importa la historia del otro. Porque en esta idealización, como digo, que todos hacemos, uno tiende a pensar que conmigo va a ser distinto. Vamos a dar un caso concreto. Supónganse, está bien, ningún hombre va a decir, en caso de que fuera un hombre con una mujer, ¿no es cierto? Ningún hombre va a decir, no, porque yo a todas mis parejas anteriores las engañé y a todas les fui infiel. Es difícil que alguien confiese esta circunstancia, ¿no es cierto? Pero uno a veces conoce personas y ya sabe el recorrido que tienen y ya sabe cómo funcionan y aún así, con esta cuestión del enamoramiento, uno entra en la dinámica pensando que no, ahora conmigo va a ser distinto porque conmigo a mí me quiere y porque yo lo quiero también, esta persona va a ser diferente de lo que fue. Y ahí viene al poco tiempo la desilusión, el desengaño, porque la otra persona tal vez sigue funcionando con los mismos mecanismos que funcionó antes, pero está esta ilusión de pensar que porque conmigo a mí me quiere o esto es una relación nueva, entonces ahora la otra persona va a funcionar de una manera totalmente diferente, respetuosa, adulta, madura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia del otro tiene una enorme importancia que nosotros tenemos que mirar, lo cual, como digo, no significa que entonces si el otro tuvo una historia difícil o tuvo una historia donde fue absolutamente manipulado o tuvo una historia donde hubo violencia, ¿cierto? Que uno a veces piensa, no, a mí no me va a pasar, yo no voy a vivir una situación así, y sin embargo, ¿cuántas personas se encuentran en vínculos que jamás hubieran imaginado que iban a estar? Muchas personas, uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Personas que están en una situación donde a lo mejor hay violencia, donde a lo mejor hay mucha desvalorización, donde a lo mejor hay manipulación por parte de la otra persona, es decir, situaciones de conflicto y de sufrimiento que uno nunca se imaginó que iba a transitar. Entonces, es interesante o es importante que uno tenga un panorama, un poco, por lo menos un panorama bastante general, de cómo fueron los vínculos de la otra persona. Esto suele surgir casi de una manera espontánea, por eso digo que la forma en que la otra persona, por supuesto que si la otra persona fue tóxica, fue violenta y todo esto, no nos va a venir a contar a nosotros que fue así. Pero en el discurso de la otra persona, en la forma en que nos cuenta lo que ha vivido antes, nosotros estamos atentos con el ojo un poco así como analítico, nos podemos dar cuenta desde qué grado de responsabilidad o desde qué grado de participación esta persona nos está compartiendo su historia. Desde un hacerse cargo del 50% de lo que sucedió en el vínculo, desde un despotricar absolutamente de la otra persona, adjudicándole toda la responsabilidad del fracaso o del no funcionamiento de la relación. ¿Cómo habla esta persona de la persona anterior? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se refiere a esa persona? ¿Desde qué lugar de protagonismo o no protagonismo está hablando? O sea, ¿está parada en un lugar adulto esta persona que tengo enfrente? ¿O yo le estoy como transfiriendo? Hay como una frase que anda por ahí que dice que cuando uno conoce a alguien, en esta imagen interna, imagen internalizada que uno tiene de lo que a uno le gustaría encontrar,
es como si uno simbólicamente parece a alguien y uno le pusiera como un sombrero al otro, con todas las cualidades que yo quiero encontrar. Por eso el otro es perfecto en una primera instancia. Entonces, y ahí esta frase dice, ¿cómo no me iba a enamorar de la cantidad de virtudes que te puse? ¿No es cierto? Como que uno le pone al otro un sombrero con todo, ay, no, porque es así, porque es así, porque es así, y yo me enamoro de la imagen que te puse, ¿no? Hasta que me empiezo a dar cuenta que en realidad la imagen que yo te adjudiqué y de la cual idealmente estoy enamorada, no coincide con la realidad. Y ahí viene entonces lo que sería la decepción, no sos como yo me imaginé, cambiaste, y todas estas cosas que todos conocemos, porque de alguna manera las hemos transitado en algún punto, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me gustaría dejarles hoy es, ¿cuánta importancia tiene la historia del otro? Y esto, como digo, no significa que yo tengo que excluir a la otra persona porque tuvo una historia difícil. Entonces no voy a entablar un vínculo con vos porque no sé qué grado de responsabilidad o te condeno porque viviste cosas difíciles o dolorosas en tu historia. Pero sí es importante que sepamos que todo lo que la otra persona no haya trabajado o no haya resuelto, o el patrón de relación que la otra persona haya tenido con los anteriores, con las personas anteriores, se va a repetir conmigo. Uno tiene, como digo, esta ilusión de que, no, conmigo todo va a ser diferente. No, la historia del otro es importante porque pensemos que en los vínculos en general se instalan de manera automática formas de relacionarse. Nadie elige conscientemente, salvo que tenga un grado de evolución interna y de trabajo terapéutico importante, nadie elige cuando entra en un vínculo cómo quiero manejar las pautas de este vínculo, cuáles quiero que sean los valores y los principios que manejen nuestra relación, desde qué lugar de respeto por las necesidades del otro y por la necesidad sana de comunicación yo me quiero relacionar. Nadie entra en un vínculo con esta claridad y con esta conciencia, que por supuesto sería maravilloso que uno pudiera entrar en un vínculo con esta conciencia, pero en general, como no sucede esto, y uno va, con suerte, va empezando a mirar y a analizar los conflictos. Cuando estos conflictos empiezan a suceder, o cuando uno se encuentra 2 veces o 3 veces con el mismo tipo de vínculo, con el mismo tipo de conflicto, recién ahí, a veces, con suerte, como digo, en el mejor de los casos, uno empieza a ver, che, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué me encuentro siempre el mismo tipo de relación? Pero tenemos que tener claro esto. Uno normalmente no elige las pautas de los vínculos de pareja, como no se eligen tampoco las pautas de relación en lo que es un vínculo entre padres e hijos, un vínculo entre amigos. Uno no elige conscientemente cómo se quiere manejar el vínculo, sino que la historia que uno trae, los sufrimientos que uno trae, la información emocional que lo ha constituido, todo eso se pone en juego a la hora de vincularme yo con alguien. Entonces se instala, esto es muy importante saberlo, una forma automática de relación. Entonces, cuando yo conozco a alguien, se va a instalar una forma automática de relación donde se va a poner en juego la historia que el otro trae y la historia que traigo yo. Entonces, normalmente, y esto lo veo en las consultas todos los días con las personas, en algún momento, como justamente esa pauta de relación se dio desde un lugar automático, sin una conciencia, sin que yo la esté digitando, en algún momento esa pauta de relación va a empezar a mostrar su parte conflictiva. ¿Por qué? Porque es automática, porque no la elegí conscientemente, porque no la estoy eligiendo según cuáles son las pautas saludables para que una pareja funcione, sino que normalmente en las relaciones de pareja uno viene con su historia a cuestas y el otro también. Y normalmente las dos historias tienen un grado importante de no resolución. Yo vengo en automático creyendo, sintiendo que soy así, funcionando así, necesitando esto. Pero todos traemos una carga emocional y una carga de sufrimiento de nuestras propias historias. Entonces tenemos que saber que esto se pone en juego. Entonces, uno puede pensar o adjudicar toda la responsabilidad al otro, ¿no es cierto? El otro día justo atendía una persona que es como que todas las críticas eran para la otra persona. Entonces yo le digo en un momento, pero acá vos tenés que ver cuál es la parte que vos podés controlar en el mejor sentido,
y es la parte de lo que te corresponde a vos en este vínculo. Entonces, ¿la otra persona tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo? Sí, pero vos entraste en este vínculo por un mecanismo de relación que te está agotando. Y ese mecanismo de relación vos lo estás imponiendo de alguna. Era una persona que como que controlaba mucho, que estaba todo el tiempo pensando qué es lo que tenía que hacer para que el otro no se enojara, que tenía un miedo a perder la relación. O sea, estaba funcionando desde un grado de ansiedad muy importante y me decía, estoy agotada. Digo, bueno, eso no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con la pauta del funcionamiento que vos traés. Y justamente en este caso, le pregunté en un momento, ¿y qué tipo de vínculos tuvo esta persona antes? Me dijo, re tóxicos. Entonces, fíjense qué cosa, la ilusión que uno tiene, ¿no? De que tuvo vínculos retóxicos y conmigo va a tener un vínculo súper saludable. Acá tendría que haber una magia para que esto suceda, porque tenemos que saber que la otra persona, posiblemente, y en muy poco tiempo, yo me voy a dar cuenta que la toxicidad que tenía en los vínculos anteriores se está poniendo de manifiesto también conmigo. ¿Por qué? Porque el otro trae un patrón de funcionamiento y yo también traigo un patrón de funcionamiento. Y como digo, es automático, no lo elegimos conscientemente, se da. Y encima, como decimos, con el enamoramiento y toda la niebla mental que tenemos cuando nos enamoramos de alguien, no vemos nada, es como que vemos con un solo ojo a la otra persona. Entonces, después de un tiempo, ese mecanismo automático de relación empieza a mostrar su parte negativa. O sea, empieza a mostrar no su parte negativa, empieza a aparecer lo que sería la verdad de la relación. Y ahí justamente es el momento del desafío. Si yo soy capaz de salirme del automático o entender cuál es la historia que el otro trae, cuál es el mecanismo que yo traigo y cuáles son los ajustes sanamente necesarios para que yo pueda, para que el vínculo prospere en una especie de salto cuántico, de salto evolutivo, al poder salirme de la automatización y poder empezar a diseñar el vínculo de una manera consciente. Entonces, resumiendo esto que estamos hablando, ¿cuánta importancia tiene la historia de la otra persona cuando yo arranco un vínculo nuevo? Mucha importancia, porque la historia del otro me está hablando del otro, me está hablando de sus conflictos, de sus imposibilidades, de sus carencias, de sus mecanismos y también de su grado de conciencia respecto a qué lugar de responsabilidad le cabía en el vínculo anterior. Y también la forma en que hable de la persona que estuvo antes, también me va a mostrar a mí cuánto de cargo se hace la persona, justamente de la parte que le correspondía, o si toda la culpa, toda la responsabilidad, toda la toxicidad la tenía el anterior. Yo tengo que tener mucho cuidado porque eso mismo se va a aplicar inevitablemente a mi relación en muy poco tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Me parece súper interesante y súper importante mirar estas cosas que normalmente, como digo, en las etapas de enamoramiento no lo miramos. ¿Esto significa que uno no tiene que entrar en un vínculo con alguien que tuvo una historia difícil? No, no significa esto, pero tenemos que saber que es muy probable que muchas de estas cuestiones, por no decir todas, se pongan en juego nuevamente en la relación conmigo en muy. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya servido un poco para repensarse y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo episodio. Un abrazo grande para todos y gracias siempre por estar aquí.